Hola a todas y a todas las personas participantes en este video de los laboratorios de narrativas visuales contemporáneas, actividad hecha en el contexto de una residencia artística de la agrupación Maulina, Comunidad Fotográfica, en conjunto con el Centro de Extensión Cultural de la Universidad de Talca y el Ministerio de Educación. Ahora vamos a hablar sobre el laboratorio Biocontemplación, descubriendo el entorno vivo. Bueno, para comenzar, este laboratorio habla sobre la biocontemplación. ¿A qué nos referimos cuando hablo de biocontemplación? Esto se refiere a una palabra compuesta de la palabra bios, de origen griego, que significa vida, y la contemplación, que viene siendo una observación atenta y detenida de una realidad, especialmente cuando ésta es tranquila y placentera. Entonces, el objetivo de este laboratorio es explorar un ecosistema natural, observando el desarrollo de la biodiversidad a través de una cámara, buscando postales que nos permitan documentar y generar procesos creativos en torno a la fotografía de naturaleza. Este laboratorio conversábamos también sobre los tipos de fotografía de naturaleza, aquellos que son con fines de investigación y conocimiento científico, fotografía más purista, y también aquella fotografía de naturaleza con fines artísticos que nos permite generar propuestas visuales interesantes y de acuerdo a cada intención de la persona que va a fotografiar y a generar este tipo de imagen. Vamos a empezar hablando también de un concepto que se llama biofilia. Este concepto nace en el año 1973 a manos del psicólogo Erich Fromm. Este psicólogo menciona que la biofilia es aquel amor que tenemos hacia todos los seres vivos. Pero en el año 1984, el biólogo Edward Wilson acentúa este concepto ligándolo a un área más científica y biológica, hablando sobre un vínculo intrínseco que existe entre la naturaleza y el ser humano, entendiéndolo como una atracción y una curiosidad innata hacia la naturaleza. Wilson nos cuenta que durante el Homo sapiens, durante los millones de años que han estado, bueno, la cantidad de años que estaba el Homo sapiens se ha relacionado de una manera muy estrecha con su entorno, creando así una necesidad emocional profunda de estar en contacto íntimo y constante con el resto de los seres vivos, ya sea plantas o animales. Al igual que nos sentimos bien de sociabilizar, encontramos también paz y refugio cuando caminamos en bosque, nos acercamos al mar, contemplamos un muro devorado por enredaderas o pasamos las tardes con nuestros perros o gatos, que son nuestros animales de compañía. Entonces, la biofilia viene siendo parte de nuestra curiosidad y nuestra atracción innata hacia la naturaleza. Por lo tanto, la fotografía de naturaleza viene a materializar visualmente esta necesidad biológica que tenemos de estar en contacto con la naturaleza en todas sus expresiones, ya sea transitando en espacios nativos o prístinos, como puede ser un campo, una reserva natural, la playa o la cordillera, o también transitando en zonas urbanas donde todavía podemos encontrar naturaleza inserta en estos territorios. Aquí tenemos una fotografía también de el sector de Quinamávida, de la Cruz de Mincho, donde podemos ver parte del valle y en el fondo la cordillera de la costa. También, bueno, ahora vamos a hablar sobre la fotografía propiamente tal. La fotografía de naturaleza, en sus inicios, podemos retomar al año 1840, hablando de Anna Atkins como una mujer botánica que realizó los primeros incursionamientos en cuanto a registros de naturaleza. Estos registros se realizaron con el formato de cianotipia, que es un tipo de fotografía que se realiza con químicos a exposición del sol, donde genera a una impresión en un negativo azul que genera este tipo de imágenes que podemos ver aquí en pantalla. Luego pasamos a la fotografía análoga. La fotografía análoga en un principio fue una fotografía bien purista. Esto quiere decir que la fotografía no está intervenida en una postproducción. Por lo tanto, la fotografía que nosotros podemos ver representa casi en su totalidad lo mismo que nosotros vemos con nuestro ojo humano. Tenemos una fotografía de Ansel Adams, que es uno de los primeros fotógrafos de naturaleza, que fue tomada en 1927 en un parque nacional de Estados Unidos.
Luego pasamos a la fotografía análoga, pero esta vez fotografía a color, donde ya podemos diferenciar tonalidades y diferentes tipos de contraste de los colores que están en la naturaleza. También ahora vamos a hablar sobre la fotografía moderna. En la era digital, las opciones creativas son infinitas, pero en este caso me voy a tomar la libertad de poder comentarles sobre dos tipos de fotografía de naturaleza. La primera va a ser la fotografía de naturaleza con fines de identificación, que tiene que ver con aquella fotografía que idealmente tiene que ser fiel respecto a los colores, a los tamaños y a la composición de la naturaleza retratada. En este caso, podemos ver a un diucón, que es un ave del territorio nacional, habita a lo largo de todo el territorio y gracias a esta fotografía lo podemos identificar claramente, pudiendo entender sus características principales, como sus ojos rojos y su plumaje gris. Otra fotografía que tengo acá es de la loica. La loica es un ave también que es muy común, habita en zonas rurales y en zonas urbanas, y la podemos distinguir rápidamente gracias al color de su pecho rojo. La fotografía de naturaleza es un gran aporte para el conocimiento, la investigación, la conservación y la educación ambiental, siendo una herramienta fundamental para poder generar información y proteger y conocer para poder proteger a esta flora y fauna de todos los territorios. Tenemos también aquí otra fotografía de naturaleza que nos puede permitir observar a una pequeña oruga y podemos ver sus colores, así también tenemos la capacidad de poder distinguirla y aprender de cuál es su nombre. Tenemos aquí también otra fotografía que nos permite identificar a este búho, que es uno de los 5 búhos de Chile, que se llama chuncho, siendo este el búho más pequeño en cuanto a tamaño. También la fotografía de naturaleza nos sirve para poder diferenciar las mismas especies, pero de diferentes familias. Por ejemplo, tenemos aquí dos tipos de lagartijas, la lagartija esbelta y la lagartija de Schroeder. Podemos ver a grande muy fácilmente que los colores son diferentes, la forma de los patrones que tiene esta lagartija son diferentes a esto, por lo tanto, gracias a eso, podemos también identificarla y aprender a saber a qué tipo de lagartija corresponde. Gracias a la fotografía de naturaleza también podemos registrar los tipos de comportamiento de las aves o de la fauna y la flora, aprendiendo también así, no solo la especie propiamente tal, sino que también pudiendo conocer su desarrollo, cómo ellos se alimentan y el normal desarrollo de su vivir. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de Omar Barroso, que vemos un chuncho que está cazando a un cometocino. Identifico el cometocino por su plumaje amarillo en su pechito. Tenemos también aquí dos tipos de aves que se alimentan principalmente de peces. En la parte izquierda tenemos a la garza cuca y en la parte derecha tenemos al martín pescador. Estas dos aves habitan aquí en el territorio nacional. Aquí también tenemos una fotografía de un fío. Esta es una ave nacional. También habita aquí en este territorio. A diferencia de las anteriores, esta ave es una ave migratoria que en épocas primaverales migra desde la Amazonía peruana y brasileña hasta territorio nacional para buscar épocas más cálidas para poder generar y anidar para su época reproductiva. Tenemos aquí también una fotografía de insectos, en este caso el pololo, un insecto muy común que aparece ahora en primavera. Flores también, aquí tenemos eh, fotos de flores donde podemos identificar claramente sus componentes, viendo sus pétalos, los pístilos y el tallo, pudiendo generar un reconocimiento eficiente al momento de observar la naturaleza. Una parte importante de la observación de naturaleza es tener la ética y respeto por la biodiversidad. Esto es un principio fundamental para la observación y el registro de naturaleza. Idealmente es necesario que nosotros no intervengamos al momento de estar capturando naturaleza para no generar un estrés innecesario en la fauna que podemos estar observando o tampoco generar ningún tipo de daño a la flora que habita en este territorio. Por lo tanto, es importante tener este principio al momento de salir a fotografiar y observar naturaleza.
Para ayudarnos a la identificación y al aprendizaje de la biodiversidad, existen diferentes herramientas que nos sirven para que podamos aprender, diferenciar y reconocer las diferentes especies que existen en nuestro territorio. Tenemos, por ejemplo, guías de identificación, como este libro de acá que se llama Aves de Chile. Tenemos otro libro de Adriana Hoffman de Flora Silvestre de Chile. Y también estas guías de bolsillo que son bastante prácticas al momento de salir a buscar o a observar naturaleza, ya que su tamaño permite la fácil distribución o que lo podamos andar trayendo sin tanto peso. Tenemos también aplicaciones virtuales como EDIR, que es una aplicación que permite a los observadores compartir registros y poder ayudar a una base de datos para poder generar información respecto a las aves, a su cantidad, a su distribución. Esta aplicación nos sirve para poder también conocer registros de otros observadores y poder llegar a los lugares donde son hotspots de naturaleza. Y también tenemos comunidades en redes sociales, como esta agrupación chilena de observadores de aves en Facebook, que es una página donde muchas personas se unen y comparten sus fotografías, pudiendo aprender de las especies, pudiendo identificarlas y aprendiendo también de otras personas para poder generar este conocimiento que nos permite proteger a la naturaleza. Hay otra página también de flora nativa y silvestre de Chile. Ahora vamos a hablar sobre la fotografía artística de naturaleza. La fotografía artística nos permite generar diferentes amplitudes en cuanto a la creatividad. La creatividad en este caso es la herramienta fundamental para poder generar este tipo de contenido, ya que podemos eh, hacer propuestas visuales diferentes y sin tanto límite como la fotografía de naturaleza de identificación, que nos exige generar un registro adecuado y fiel a los colores, como ya lo mencioné anteriormente. En la fotografía artística podemos jugar con la edición de fotos. Por ejemplo, aquí tengo una foto de un picaflor, solamente podemos ver la silueta y también tenemos una tonalidad verde que no representa necesariamente lo que ve los humanos, pero aún así se genera una propuesta interesante al momento de compartir esta fotografía. También tenemos fotografías en blanco y negro, fotografías que parecieran ser de la época más pasada, pero que a través de un proceso de edición fotográfica podemos dejarlas de esta manera, generando también un sentimiento de nostalgia en la fotografía. Tenemos también estas dos fotografías que están editadas en revelado digital, donde generé aquí un cambio de tonalidades, dándole otro color al cielo para poder generar una propuesta también más diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Tenemos también aquí esta fotografía de la luna en conjunción con Venus, donde le generé un color de tono rojizo para darle un aire más cinematográfico a la fotografía. Tenemos también aquí un reflejo de árbol en una poza de agua y en tonalidades blanco y negro, dándole una característica a la fotografía diferente. También existen otro tipo de fotografías de naturaleza que pueden ser parte ya de una postproducción un poco más elevada. En este caso debe ser Photoshop, donde podemos ver este tipo de propuestas que salen de lo común, generando, por ejemplo, con la libélula este tipo de patrón o aquí una reflexión de un run run. Ambas especies son del territorio nacional. Aquí también tenemos una fotografía de cascada, donde esta cascada en realidad es solo una, pero a través de un proceso de doble exposición se genera una cascada doble dándole este, mm, este, este resultado a la fotografía. También está esta fotografía de una silueta de un ave. A simple vista no es tan fácil identificarla, pero la composición fotográfica es bastante hermosa utilizando la técnica del bokeh, que en el fondo es generar una apertura del diafragma pequeña para que la profundidad de campo sea más borrosa y así podamos generar este efecto luminoso. Aquí también hay una fotografía de una garza en un contexto blanco y negro y con altos contrastes para darle una intención a la fotografía.
Aquí también tenemos otro tipo de fotografía de naturaleza artística editada en postproducción, una fotografía nocturna donde acá generé un cambio en las tonalidades del cielo, dándole este aire más galáctico a la fotografía de la izquierda, y acá en la fotografía de la derecha cambié los patrones invirtiendo los colores, generando aquí el árbol en una especie de negativo. Dentro de las herramientas que existen para la fotografía de naturaleza, podemos encontrar programas de edición de fotos como Lightroom, Photoshop y aplicaciones para smartphone como Instagram, donde podemos generar diferentes propuestas a través de generar cambios en estas partes de la fotografía. En este caso, por ejemplo, elegí una fotografía de un jote, que es una ave carroñera que existe aquí en nuestro territorio. La fotografía en este caso está sin edición. Podemos ver que es luminosa, la luz es de un aproximadamente de mediodía, y también tenemos una tonalidad súper cálida. La edición de fotos generé esta propuesta un poco más oscura, pareciendo que el día en realidad es más tarde, hay menos luminosidad, y bajé la saturación de los colores para darle una intención un poco más oscura. Gracias a la edición y a la postproducción de las imágenes, podemos también generar nuestro propio estilo y nuestro propio sello en las fotografías. En mi caso particular, a mí me gusta la fotografía más oscura, me gusta trabajar con las sombras y la poca luminosidad. Por lo tanto, es una buena manera de generar estas propuestas personales a través de lo que nosotros queramos mostrar hacia los espectadores. Entonces ahora, muy rápidamente, voy a mostrar una edición de fotografía donde em, aquí sí. Voy a mostrar una edición de fotografía de esta fotografía de una garza chica. La garza chica la podemos identificar porque esta posee sus patitas naranjas y el pico negro, a diferencia de la garza grande que tiene los colores contrarios, el pico naranja y los pies negros, aparte que es un poco más grande que la garza chica. En este caso voy a generar aquí un encuadre para dejar a la garza en el centro, y también voy a tirar un poco hacia en diagonal el ave para que parezca que está en vuelo hacia arriba. Una vez que cuadre la foto, puedo jugar aquí con los parámetros de edición, generando la temperatura un poco más fría para darle más realce al blanco de la garza. Voy a subir también la luz para que se pueda ver la luminosidad en sus alas. La garza generalmente es un ave muy pulcra, siempre está muy limpia, entonces me gustaría destacar esa cualidad en esta fotografía. Voy a poner un poco de textura para que se pueda dar más énfasis también a la textura del agua que está en el fondo. En mi caso, como no me gustan las fotos tan saturadas, les voy a bajar un poquito la saturación para que se vea un poco más fiel al estilo que a mí me gusta. También puedo jugar aquí con el contraste y con las tonalidades y los matices para darle otro énfasis a la fotografía, no tanto para que no se sature. También podemos acá generar diferentes tonalidades para cambiar la fotografía. Por ejemplo, en un tono más amarillo pareciera que es una fotografía en sepia, una fotografía más antigua. Si la tiramos a la parte azul, la fotografía claramente va a ser más fría, y ahí podemos ir jugando con los colores. Podemos también ser un poco más experimentales y poder cambiar de lleno las tonalidades, como por ejemplo esta tonalidad un poco más turquesa, un poco más morada también, ahí dependiendo de cada persona es la capacidad creativa que podemos aquí generar con la fotografía y la edición. Y vamos a terminar también aquí con un poquito de viñeta para darle una intensificación más a la imagen del centro. Y acá voy a tirarle un poquito más azul. Entonces aquí tenemos el antes y el después. Podemos ver claramente la edición que aquí tenemos, al igual que en la foto anterior, una fotografía más cálida y más luminosa. Y acá en esta fotografía podemos ver cómo los colores bajan, pero aún así la garza sobresale del resto de la imagen. Ahora vamos a terminar con nuestra presentación mostrando un ejercicio que realizamos en el laboratorio sobre la naturaleza resiliente en espacios artificiales. En este caso,
pedí registrar a las personas participantes naturaleza que se desarrolla en entornos que son no naturales. En general o idealmente la naturaleza o la enredadera en este caso debería estar creciendo apoyada en un árbol, apoyada en alguna roca o en alguna pared de tierra, pero en este caso está apoyada en una pared de cemento. Y aún así la resiliencia de la naturaleza y su capacidad de sobrevivir se puede adaptar para poder seguir desarrollándose en este ambiente artificial. Tenemos también aquí el musgo que se desarrolla en una parte de concreto. También otro ejemplo de la enredadera afirmada en una pared de cemento con ladrillo. Y esta fotografía también, donde una enredadera ya se hace parte de una estructura y podemos ver cómo se está comiendo esta enredadera al edificio. Otra fotografía también que tenemos aquí en esta pequeña plantita que está creciendo en un auto abandonado. Y bueno, esto sería parte de la presentación del laboratorio de biocontemplación. Mi invitación es a observar y a desarrollar parte de nuestras actividades en los entornos naturales. Siguiendo con el ejemplo y el contexto de la biofilia, entendemos que el acercamiento a la naturaleza es parte intrínseca de nosotros. Somos seres naturales, por lo tanto el desarrollo en torno a la naturaleza genera solamente beneficios para nosotros y también entendemos la naturaleza en nuestro hogar y podemos ayudar a protegerla a través del conocimiento y la observación y el cuidado de nuestro entorno. Agradezco mucho a las personas participantes y espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchos saludos y hasta luego.